A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de presión en mecánica de fluidos. El ejemplo dice lo siguiente: el resorte del medidor de presión mostrado en la figura tiene una constante de fuerza de 1000 Newton por metro y el émbolo tiene un diámetro de 2,0 centímetros. Calcular la profundidad en el agua para la cual el resorte se comprime 0,40 centímetros. A partir del enunciado podemos entender que se trata de un sistema cilindro émbolo resorte, el cual se sumerge en agua y cuando llega hasta cierta profundidad, el peso del fluido que hay sobre el émbolo hace que se comprima el resorte. La distancia o desplazamiento que se comprime el resorte es de 0,40 centímetros. Vamos a resolver el presente ejemplo considerando primero la información que nos dan en el enunciado. Observemos que nos dicen que debemos calcular la profundidad H para la cual el agua comprime el resorte 0,40 centímetros y ese desplazamiento del resorte por compresión lo denotamos como X igual a 0,40 centímetros. Esa distancia X o desplazamiento del resorte por compresión se determina entonces como la diferencia en la variación de los puntos inicial y final, por ejemplo de la parte superior del resorte. Observemos que si tomamos este punto como referencia, entonces este valor o esta variación corresponde al desplazamiento por compresión debido a la fuerza del fluido sobre el émbolo, que hace que éste entonces comprima el resorte. ¿Qué otros datos nos dan en el enunciado? Nos dicen que el resorte presenta entonces una constante de fuerza K igual a 1000 Newton por metro. Nos indican además que el émbolo tiene un diámetro de 2,0 centímetros. Dibujemos entonces el diámetro para una mejor comprensión. Es decir, que estamos considerando que el émbolo tiene un área circular. Por tanto, si lo miráramos desde arriba veríamos un círculo que corresponde entonces al émbolo. Vamos entonces a determinar el área del émbolo, la cual es entonces igual a pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, pero tenemos el valor del diámetro, tenemos que hallar el valor del radio, que es entonces la mitad del diámetro, igual a 2,0 centímetros sobre 2, igual a 1,0 centímetros, pero este valor lo requerimos en unidades del sistema internacional, es decir en metros, por tanto multiplicamos 1,0 centímetros por un metro que se relaciona con 100 centímetros. Cancelamos las unidades de centímetros y obtenemos el valor del radio como igual a 0,01 metros. Con ese valor entonces hallemos el área del émbolo, que es entonces igual a pi por 0,01 metros elevados al cuadrado, y esto nos da el siguiente valor: que el área de la sección transversal del émbolo es igual a 3,1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Nos piden hallar la profundidad en el agua para la cual el resorte se comprime. Tenemos el área de la sección transversal del émbolo. Podemos entonces relacionar la fuerza generada por la presión hidrostática del agua y la fuerza debida a la compresión del resorte, que se expresa mediante la ley de Hooke. Tenemos entonces que el líquido sobre el émbolo genera una presión que es igual a la fuerza requerida para la compresión del resorte por unidad de área transversal, que es el área del émbolo. Y de esta expresión entonces tenemos que la fuerza requerida para la compresión del émbolo es igual a la presión por el área. Además, por la ley de Hooke, que trata de la compresión de un sistema de resorte-masa, tenemos que la fuerza requerida para la compresión de un resorte es igual a la constante elástica por el desplazamiento del resorte por compresión. Por tanto, podemos igualar estas dos expresiones, la primera denotada como 1 y la segunda denotada como la número 2. Igualándolas obtenemos entonces que la presión requerida para la compresión del resorte por el área es igual a la constante de elasticidad del resorte por el desplazamiento por compresión del resorte. En esta expresión, que vamos a denotar como la número 3, no se encuentra directamente la variable que nos interesa, que es la profundidad a la cual se da
ese desplazamiento por compresión. Pero sabemos que esa fuerza requerida se debe a una presión hidrostática. La presión hidrostática entonces recordemos que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad a la cual se encuentra sumergido un objeto. Denotando esa expresión como la número 4, la reemplazamos entonces en la número 3, con lo que obtenemos lo siguiente, que la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad por el área es igual a la constante de elasticidad del resorte por el desplazamiento por compresión. Y observemos que ya tenemos la variable de interés, que es la profundidad a la cual el resorte se comprime 0,4 centímetros. Debemos entonces despejarla de esta ecuación y tenemos que la profundidad va a ser igual a la constante elástica por el desplazamiento por compresión sobre la densidad del fluido por la gravedad por el área de la sección transversal del émbolo. Conocemos todos estos valores. Recordemos que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por tanto, los vamos a reemplazar y tenemos que la profundidad requerida es igual a 1000 newton por metro, que es la constante de elasticidad del resorte, y recordemos que el newton está dado en unidades de kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Por tanto, vamos a escribir 1000 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado sobre metro, y este valor entonces por el desplazamiento por compresión del resorte en unidades de metros. Multiplicamos entonces 0,4 centímetros por un metro, que se relaciona con 100 centímetros. Cancelamos las unidades de centímetros y obtenemos el valor de 4 por 10 a la menos 3 metros en notación científica. Por tanto, reemplazamos este valor en la expresión que estamos desarrollando, 4 por 10 a la menos 3 metros, sobre la densidad del fluido. Recordemos que para el agua el valor de la densidad ρ es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por tanto, escribimos este valor en la expresión que estamos desarrollando, multiplicamos por el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicamos también por el área de la sección transversal del émbolo, que es 3,1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y observemos entonces que cancelamos las unidades de kilogramos con kilogramos, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, y nos queda entonces la siguiente expresión, que es la profundidad para la cual se da un desplazamiento de 0,4 centímetros por compresión del resorte es igual a 1000 metros por metro, que nos da metros cuadrados, pero estos 1000 están multiplicando 4 por 10 a la menos 3 sobre la unidad de metros. Reescribimos entonces para que nos quede metro cuadrado sobre metro. Todo esto sobre 1000 por 9,8 por 3,14, 16 por 10 a la menos 4, que nos da 3,079 en unidades de metros por metro cuadrado, que nos da metro cúbico sobre metro cúbico. Cancelamos metro cúbico con metro cúbico en el denominador y cancelamos metro cuadrado, el cuadrado con metro. Por tanto, nos queda la unidad de metro en el numerador y tenemos que la profundidad es igual entonces a 4 metros, resultado que nos da de multiplicar 1000 por 4 por 10 a la menos 3 sobre 3,079, y eso nos da finalmente el valor de la profundidad igual a 1,299 metros. Aproximamos a 1,3 metros. Este es entonces el valor requerido de profundidad para que el resorte se comprima 0,4 centímetros. De este modo hemos resuelto el presente ejemplo sobre presión en mecánica de fluidos. Los invitamos a seguir estudiando los videos relacionados con el tema de mecánica de fluidos.